Hola, buenos días en América, buenas tardes en Europa a todos. Soy Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo, en España. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este foro, en el grupo Hablemos de Derecho Procesal Constitucional. Me consta que esta iniciativa de mis amigos y colegas Giovanni Figueroa está teniendo pues un gran éxito de audiencia y en ella participan pues colegas del mayor prestigio y del mayor nivel, y para mí pues ha sido un honor recibir esta invitación y poder participar modestamente transmitiendo algunas ideas y algunas reflexiones sobre un tema que pues hemos acordado con los organizadores, con las personas que nos han invitado a esta participación, y que creo que es un tema que por un lado pues tiene un enfoque, vamos a decir, teórico, clásico, un tema esencial en la teoría de los derechos fundamentales, pero por otro lado tiene hoy, creo, una rabiosa actualidad en la mayoría de nuestros países de Europa y de América, que con motivo de la crisis del coronavirus pues han adoptado diversas medidas que, con independencia de otro tipo de valoraciones, pues ponen en juego o afectan de una manera muy notoria, muy incisiva a diversos derechos fundamentales de los tratados internacionales y reconocidos también en las distintas constituciones. Por eso, y con esa perspectiva, pues hemos querido utilizar abordar este tema que tiene que ver con la ponderación, con las restricciones de derechos, pero también con la categoría de la suspensión de derechos fundamentales. Así que voy a comenzar, sin perjuicio de que pues voy a tratar de atenerme a los tiempos que me han marcado. En los últimos tiempos yo he venido pues publicando algunas entradas en mi blog y en otros medios, en otros blogs jurídicos de España, aparte de las publicaciones que ya desde hace años pues han venido abordando todas estas cuestiones y todas las vinculadas a la interpretación de los derechos, ¿no? Pero como digo, en los últimos tiempos pues me he ido acercando más a esta temática desde la perspectiva de las medidas que, como digo, afectan a los derechos con motivo de esta crisis. Por lo tanto, ahí me remito, y esto simplemente será una exposición abreviada que tratará de atenerse al tiempo que me han marcado, y luego, en la medida en que queden algunos minutos, pues trataré de revisar las preguntas o cuestiones o inquietudes que ustedes hayan podido plantear por esta vía. Muy bien, pues comenzaré por lo tanto con una definición o con una idea básica de lo que es la ponderación entre derechos fundamentales. La ponderación es una técnica para resolver los conflictos entre derechos que se producen en su aplicación a casos concretos. Cualquier derecho puede entrar en conflicto bien con otros derechos, también podríamos decir con otros principios o valores que están en la Constitución, que están en las declaraciones de derechos. Existen conflictos de derechos, vamos a decir, clásicos, que siempre se abordan en las investigaciones sobre esta materia, como puede ser pues, el conflicto entre libertad y seguridad, o entre libertad de expresión y derechos al honor, o derechos de privacidad también, o conflictos entre libertad e igualdad, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en esta crisis nos encontramos algunos conflictos que normalmente no se piensa que se puedan dar, pero que lo vemos de una manera muy clara, ¿no? Por un lado está la necesaria protección del derecho fundamental a la vida y a la salud, y por otro lado resulta que esta protección pues, puede entrar en conflicto, en virtud de las medidas que se adoptan, con otros derechos, como, primero de todo, como todo el mundo puede comprender, pues la libertad de tránsito o de circulación o de ambulatoria, que todos estos nombres recibe, o luego, pues en otros casos, pues la libertad de reunión y de manifestación, pero también incluso la libertad de empresa, el derecho al trabajo, la libertad religiosa, y hasta en algunos casos determinadas medidas, aunque yo creo que aquí ya el vínculo con esa finalidad es mucho más difuso, determinadas medidas
como digo, que afectan incluso pues, a la libertad de expresión, o incluso se vienen proponiendo algunas que pueden afectar al derecho a la propiedad. Bueno, cuando hablamos de ponderación, en principio, como digo, es la técnica para resolver esos conflictos en su aplicación al caso concreto. Naturalmente, la ponderación tiene unas premisas determinadas. Si no se admiten estas premisas, pues normalmente no se defenderá la ponderación como técnica de solución de conflictos. Estas premisas es que los derechos son principios, es decir, actúan como principios, no en forma de o todo o nada, sino que permiten una optimización, pero permiten también pues, un cierto sacrificio que no hace desaparecer el derecho, a diferencia de las reglas que sí se aplican en forma de o todo o nada. Al igual que la ponderación es el método para la solución de controversias o de conflictos entre principios, la solución a los conflictos entre reglas se lleva a cabo, o la aplicación de una manera más amplia, la aplicación de las reglas se lleva a cabo en la perspectiva o desde el punto de vista de la subsunción. Muy bien, pues a partir de ahí, esta técnica se va a llevar a cabo por diversas vías en función de las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, podemos partir de una contrastación directa y abstracta de principios en la aplicación al caso concreto, sin otra mediación. Tenemos dos principios constitucionales, pueden ser dos derechos, pueden ser pues un derecho y un bien. Si pensamos, por ejemplo, en la libertad de expresión, que como digo es uno de los ejemplos clásicos, si tenemos por un lado la libertad de expresión, por otro lado el honor de las personas, y tenemos que resolver un caso concreto como es el que una persona, pues, por ejemplo, haya llevado a cabo pues, una crítica o unos comentarios sobre otra persona que pueden considerarse ofensivos, y tenemos que decidir esto. Naturalmente, en la práctica casi siempre va a haber una legislación que ya nos va a determinar, es decir, va a tratar de establecer reglas en lugar de principios. Pero vamos a pensar en abstracto. Solo tendríamos un principio por un lado que protege la libertad de expresión, pero la protege prima facie, es decir, en principio se puede opinar con libertad, y enfrente tendríamos otro principio que protege el honor, la privacidad de las personas. Y a partir de ahí tendríamos que resolverlo en ese caso concreto si prevalece la libertad de expresión o prevalece el honor. Tendríamos que ver, naturalmente, el ejemplo concreto. Si las afirmaciones, por poner un ejemplo, son un insulto, pues siempre vamos a decir va a prevalecer el honor. Si son una crítica, aunque sea muy dura, pero que no conlleva epítetos innecesarios de carácter, vamos a decir, insultante o injurioso, pues prevalecería la libertad de expresión. Así podemos poner múltiples ejemplos. Los grandes autores que defienden la ponderación, que como sabemos son en primer lugar Robert Alexy, también Gustavo Sarrebelsky, o en América Carlos Bernal Pulido, que tiene una publicación muy interesante analizando sentencias de la Corte Constitucional colombiana, lo que hacen es analizar esta jurisprudencia desde este punto de vista. Tenemos dos principios en juego y vamos a llevar a cabo una contrastación que nos va a dar una preferencia. Ojo, es una preferencia individual, condicionada, limitada al caso concreto. Si tenemos que resolver si las afirmaciones que una persona ha llevado a cabo respecto de otra en España, voy a poner un caso que fue muy famoso, aunque es de hace muchos años, que es una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el periodista deportivo José María García, y ahí lo que se analizaba, bueno, era mucho más complejo, pero para que ustedes vean el ejemplo sencillo, esta persona dedicó, entre otros, el epíteto, el calificativo de chorizo a el presidente en aquel momento de la Federación Española de Fútbol, porque él había justificado que cobraba indebidamente unas dietas por unos desplazamientos, por un transporte que no llevaba a cabo. Bien, pues ese es un caso típico de ponderación. El Tribunal Constitucional, bueno, por un lado, primero tuvo que distinguir la parte de los hechos, es decir, la información versus el honor. Y en cuanto a la información, lo que dijo es, si la información es veraz, va a prevalecer. Contrastó que la información era veraz, o por lo menos comprobó que el periodista, antes de transmitir esa información, había actuado de una manera diligente para contrastar esa información, que ese es el requisito de veracidad, no, por supuesto, una correspondencia absoluta con la verdad, que sería inexigible no solo para los profesionales del periodismo, sino mucho más incluso para cualquier ciudadano. Pero contrastando ese primer punto, es decir, la información es veraz, pero ahora vamos a ver al conflicto entre expresión y honor. Y entonces nos dice el tribunal que ahí se dedican unos calificativos ofensivos
que no son necesarios para transmitir esa información y que simplemente tienen una finalidad de, pues eso, de injuriar, de ofender, de menospreciar, ¿no? Como este de chorizo y otros que el periodista dedicaba. Bueno, lo digo para poner un ejemplo clásico, como digo, de ponderación, dos principios en juego. Alexis, algunas de sus obras más recientes, para resolver estas ponderaciones que son los principios en juego, nos habla de la fórmula del peso. La fórmula del peso, que por razón de tiempo no vamos a desgranar aquí, pero está accesible estos textos de Alexis en distintas publicaciones, incluso en lengua castellana, por ejemplo, en nuestro anuario Parlamento y Constitución, en el número correspondiente al año 2015 aparece un trabajo sobre la dignidad y la fórmula del peso, entre otros que ha dedicado a esta cuestión en español. Lo que nos habla es de tres elementos, una fracción, una fórmula, vamos a decir, tres elementos en el numerador y tres en el denominador. Los tres del numerador se refieren al principio o derecho que se va a ver afectado y las del denominador al principio o derecho hacia el cual tienden las medidas que van a ser una restricción del otro. Bien, esos tres elementos pues van a ser el peso específico del derecho, la intensidad de la lesión o de la injerencia o de la afectación y la certeza o la probabilidad de que la medida adoptada verdaderamente garantice el fin al que va a atender. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el numerador desde la perspectiva del derecho que se va a afectar, al que estamos restringiendo, y en el denominador desde la perspectiva del derecho o principio, porque muchas veces los límites no son otro derecho fundamental, puede ser un principio como la seguridad pública, como el orden público, incluso como la moral pública, si miramos el Convenio de Roma. Bueno, pues miramos esos tres elementos, es decir, su peso específico, la intensidad, en este caso, en el denominador del beneficio que va a recibir con estas medidas, y la certeza o el grado de probabilidad o la mayor o menor seguridad de que esto se produzca. Bueno, estos son ponderaciones generales. Pero también tenemos una ponderación, o más que una ponderación, como consecuencia de la ponderación, tenemos otro criterio que es muy importante y que tiene que ver con lo que llamamos el juicio de proporcionalidad. Esto tiene un sentido amplio y un sentido específico. Pero lo primero, antes de explicarlo brevemente, sería describir para qué se utiliza, porque aquí ya no estamos contrastando en abstracto dos principios en la aplicación a un caso concreto, sino que estamos hablando de cuándo una ley, ley en el sentido amplio, una norma, una regulación de carácter general infraconstitucional, puede restringir lícitamente el derecho. Aquí entramos en la segunda parte del término de nuestra exposición, ¿no? Ponderación, restricciones, y luego hablaremos de la suspensión. Un derecho siempre se puede restringir, sobre todo si partimos de que los derechos son principios. Ninguno puede ser absoluto, no existen los derechos absolutos, todos los derechos son limitados, y en la medida en que a veces, no precisamente en la Constitución de México, que normalmente contiene enumeraciones de derechos llenas de reglas más que de principios, pero en la medida en que a veces, como digo, las constituciones enuncian los derechos en forma genérica y sin señalar en concreto reglas que puedan servir de límite, entonces va a ser el legislador. De hecho, se suele decir que desarrollar un derecho es limitarlo. Pues sí, porque los derechos en la Constitución suelen ser derechos prima facie, donde no encontramos los límites, y los límites los establece el legislador. Si estuviéramos pensando solo en una cuestión de rango, estaríamos diciendo, bueno, no se puede limitar un derecho porque la Constitución prevalece sobre la ley, o los tratados internacionales prevalecen sobre la ley también. Pero no es una cuestión de rango, sino es una cuestión de que si la Constitución contiene un derecho, que es un principio, frente a este principio puede haber reglas restrictivas. Y la tarea de la justicia constitucional y del intérprete de la Constitución es determinar cuándo estas reglas restrictivas son lícitas y cuándo no. Es decir, cuándo van dentro de lo que se permite o de lo que la Constitución permite, o de lo que el juicio de proporcionalidad que vamos a ver ahora permite, y por lo tanto es lícito y es admisible la restricción, o cuando van más allá. Cuando van más allá, pues naturalmente la restricción sería ilícita y esto convertiría la ley en inconstitucional o en inconvencional si hacemos este examen desde la perspectiva de un tratado internacional. Muy bien, y este juicio de proporcionalidad tiene tres elementos. En realidad, para ser precisos,
tiene 4 porque tiene un criterio previo que deriva casi siempre de los tratados internacionales o de las propias constituciones que establecen reservas de ley. Y los tratados internacionales nos dicen que la ley podrá determinar, por lo tanto hay un principio de una previsión legal. Es decir, por ejemplo, el Convenio de Roma en las restricciones lícitas de los derechos siempre nos dice podrán restringirse adoptando aquellas medidas previstas en la ley. Por lo tanto, tiene que haber una intervención del legislador para hacer posible dar cobertura, digamos, a las restricciones lícitas de derechos. Este, por así decir, es el punto cero casi, porque luego el juicio de proporcionalidad en sentido estricto ya va a tener, o mejor dicho, en sentido amplio va a tener 3 elementos. Pero esto es un requisito previo que se suele casi siempre omitir. Entramos siempre a los elementos del juicio de proporcionalidad ignorando que hay un primer requisito que desde el punto de vista de las constituciones se denomina reserva legal, desde el punto de vista de los tratados internacionales por previsión legal, pero en definitiva afecta al rango de la norma que lícitamente puede prever estas restricciones. Y luego ya, como digo, los 3 elementos estrictamente vinculados a la idea del juicio de proporcionalidad en su sentido amplio y que son, normalmente se suele decir idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Yo suelo matizar un poco más, porque es verdad que el juicio de proporcionalidad, según el tribunal que lo haga, según los parámetros que nos dé la Constitución, el texto de que se trate, puede ser normal o puede ser más estricto. Entonces, para englobar ambos, en realidad el primer requisito yo lo llamaría finalidad. Lo que significa es que tiene que haber un fin bien previsto en la Constitución o en los propios tratados internacionales, que es lo normal, bien en otros sistemas como el de Estados Unidos de América, por lo menos un fin lícito, es decir, compatible con la Constitución, dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un interés apremiante, un compelling interest, es decir, un interés que justifique que los estados o la federación restrinjan, en este caso, los derechos. Bien, por lo tanto, el primer elemento, con mayor propiedad, yo hablaría de finalidad. Y el segundo, con mayor propiedad, yo hablaría de congruencia, porque a su vez el examen de congruencia, en un estándar normal, basta la idoneidad. Es eso que se llama idoneidad. La idoneidad es que el medio tiende al fin. Pero en cambio, en un examen más estricto, que en los tratados internacionales es el que se exige siempre y en otros tribunales depende de las situaciones, en un examen, como digo, más estricto se va a exigir necesidad. Así como la idoneidad es solo conformidad entre el medio y el fin, la necesidad implica contrastar este medio con otros que posiblemente van a tender al mismo fin, pero que van a ser o que podrían ser menos restrictivos del derecho fundamental. Si existen otros menos restrictivos, naturalmente deben preferirse. Esto ahora para todas las medidas que se están adoptando en muchos estados para luchar contra esta pandemia sería algo importante a tener en cuenta. Es decir, bueno, vamos a ver si estos medios, claro que existe un fin poderosísimo como es la protección de la vida y de la salud, esto nadie lo cuestiona. Pero luego tenemos que ir al segundo punto y entonces decir, vamos a ver si estas medidas no solo son idóneas, sino son necesarias, porque si se puede conseguir lo mismo con una menor restricción, pues entonces yo, por hipótesis, no digo que así sea, pero si por ejemplo el mismo resultado que en el confinamiento se pudiera conseguir con restricciones a la libertad de circulación de menor intensidad y que no implicasen un confinamiento obligatorio, pues naturalmente estas serían preferibles. Y el tercer y último elemento de este juicio de proporcionalidad sería la proporcionalidad en sentido estricto. La proporcionalidad en sentido estricto que muchos tribunales, muchos autores definen como ausencia o prohibición del exceso, es decir, que la medida no sea excesiva, pero yo creo, y siempre he dicho, que esto es solo uno de los aspectos de la proporcionalidad. La palabra que define con precisión proporcionalidad es equilibrio, porque la proporcionalidad puede ser por exceso, pero puede ser por defecto. Es decir, puede que una medida restrinja excesivamente un derecho más allá de ese equilibrio y por lo tanto no sería proporcional, pero también puede ser que una medida no proteja suficientemente el otro derecho, porque cuando estamos hablando de conflictos entre derechos, los dos importan, ¿no? En este mismo caso que estamos hablando, si una medida, aunque no restringe demasiado o no restringe casi nada la libertad de circulación, por poner un ejemplo, sin embargo, no logra conseguir el fin de proteger la vida y la salud frente a esta pandemia, pues podría ser desproporcionada por defecto, es decir, no alcanza esta situación. O un ejemplo muchísimo más sencillo, la proporcionalidad tiene una manifestación clara en materia penal. Las normas penales restringen naturalmente la libertad de los ciudadanos, pero lo hacen en función de un fin
no solo lícito, sino normalmente impuesto en la Constitución, porque los bienes jurídicos protegidos del derecho penal coinciden con los valores y principios del derecho constitucional, o deben coincidir en un Estado democrático de derecho. Muy bien, pues esto significa que para la protección de esos bienes jurídicos o de esos derechos hay que establecer una norma penal adecuada, no solo que no sea excesiva, pero que tampoco carezca por defecto, es decir, que sea demasiado corta. Siempre pongo algún ejemplo muy evidente para que todo el mundo lo entienda. Si el asesinato se castigase con una pena de multa, pues naturalmente podríamos pensar que eso no es constitucional, pero no podríamos argumentarlo en la medida en que la Constitución no está exigiendo un tipo de norma penal de una manera directa para la protección de determinados bienes, salvo que vayamos a un principio de proporcionalidad. Entonces digamos, no, el principio de proporcionalidad no solo prohíbe el exceso, también prohíbe el defecto. Castigar un asesinato con una pena de multa, suponiendo que la multa no fuera, en fin, vamos a poner un ejemplo sencillo, una multa, digamos, de 1.000 euros, pues diríamos, no, es que esto no protege suficientemente la vida, no protege suficientemente la vida, por lo tanto, pues hay una falta de proporcionalidad por defecto. Muy bien, pues con esto hemos visto el principio o el criterio de ponderación, pero también la cuestión de las restricciones en los derechos, es decir, la ponderación en esta segunda manifestación o en esta segunda consecuencia del principio de proporcionalidad nos ayuda a determinar qué restricciones son lícitas. Y este es un examen que nunca se puede eludir. Si no se supera el juicio de proporcionalidad, las restricciones serían ilícitas. Es verdad que en algunos sistemas, como en el caso alemán y como en el caso también español, pero sé que en otros, aunque no aparece directamente en la Constitución, los tribunales, los juzgados, la interpretación que han llevado a cabo ha ido introduciendo este concepto, suelen añadir algo como es un límite absoluto, ¿no? Un límite, vamos a decir, objetivo, que es la idea de contenido esencial del derecho. Esto significa que bajo ningún concepto, ni siquiera con este parámetro, se puede vulnerar o se puede afectar el contenido esencial del derecho. Es cierto que esto es una categoría enormemente polémica, sobre todo porque hay distintas teorías para su determinación y en algunos casos hay una concepción, vamos a decir, relativa y por otro lado subjetiva del contenido esencial que casi lo viene a confundir con el principio de proporcionalidad en su sentido estricto. Es decir, bueno, todo aquello que sea desproporcionado vulnera el contenido esencial. Sin embargo, yo creo, y muchos autores conmigo, que el contenido, o yo con ellos, vamos a decir que el contenido esencial del derecho se puede definir de una manera objetiva. Es un mínimo, digamos, es un mínimo, y es un mínimo intraspasable, porque es verdad que el principio de proporcionalidad va a depender de las medidas o de las restricciones que se aborden en cada caso. El principio de proporcionalidad no nos da o no nos fija una limitación o delimitación abstracta y general de un núcleo del derecho, sino que simplemente ante concretas medidas de restricción nos permite valorarlas. En cambio, el contenido esencial actúa previamente, es como se ha definido el límite a los límites, aquello que no pueden traspasar las limitaciones. Y por lo tanto, esto me parece a mí que es un elemento también fundamental y desde luego inesquivable, importantísimo en aquellos sistemas donde la propia Constitución define abiertamente que la ley que desarrolla un derecho fundamental en ningún caso puede afectar a su contenido esencial. Por lo tanto, con toda la complejidad y las dificultades que pueda tener la definición de este contenido esencial, hay que decir que esto, como he dicho, es un límite insoslayable, es decir, es una categoría constitucional que hay que respetar, a pesar de las dificultades que pueda conllevar su definición. Muy bien. Pues ahora vendría la cuestión de la suspensión de los derechos, que es el tercer elemento de esta exposición y que lógicamente se desarrolla o se relaciona, con los conceptos de los que he venido hablando hasta este momento. Esto es importante porque el análisis que yo acabo de hacer es un análisis que sirve, vamos a decir, en situaciones de normalidad. A partir de aquí, casi todas las constituciones prevén situaciones excepcionales. Estas situaciones excepcionales pueden permitir diversos niveles o distintos ámbitos. Por ejemplo, en el sistema español, ahora en un monográfico reciente de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho sobre el coronavirus, que contiene distintos artículos jurídicos, todos ellos, hay uno del profesor Lorenzo Coutinho Hueso que explica bastante bien los distintos niveles, ¿no? Hasta 4 niveles
Uno es el de la situación de normalidad y el último es el de la suspensión de derechos, pero entre medias hay eso que se llama a veces normalidad excepcional, quiere decir, sin necesidad de acudir a una categoría de suspensión de derechos, se permiten restricciones más intensas. Pero claro, estas restricciones más intensas deben en todo caso superar el examen de proporcionalidad y deben también respetar el contenido esencial. En España todavía tenemos otra categoría más, y es que nuestros estados excepcionales son 3: alarma, excepción y sitio. Pero el estado de alarma no permite la suspensión de derechos, solo permite la restricción. Por lo que sé, en el caso de México, por ejemplo, también tienen distintas alternativas. Tienen un artículo 73 que va a permitir, por razones de salud y a través de una comisión determinada, establecer medidas especialmente intensas en la restricción de derechos, que vayan más allá de lo que se produciría normalmente, pero que todavía no implican la suspensión. Pero luego tienen ese artículo 29 que va a permitir al presidente, ahí sí ya bajo la declaración de un estado excepcional, va a permitir, como digo, aquí no distinguen, como en el caso español, las restricciones y la suspensión, sino que se permiten ambas, restricciones y suspensión. Pero bueno, esto nos lleva, naturalmente, a precisar, más allá de esas situaciones de normalidad excepcional que se van a caracterizar, si queremos, por una mayor intensidad de la restricción lícita. Eso es básicamente lo que permiten esas situaciones de normalidad excepcional, pero luego están los estados excepcionales en sentido estricto. Y los estados excepcionales en sentido estricto habrá que distinguir cuándo se permite la suspensión y cuándo no. Cuando un estado excepcional permite la suspensión, todo el análisis que hemos realizado va a variar. ¿Va a variar por qué? Porque ahí yo creo que ya, sí, primero, la previsión legal, esa cobertura legal, esa reserva de ley de la que hemos hablado antes, se va a diluir. Quizás no del todo desaparecer, pero se va a diluir. De hecho, la correlación normal de poderes entre ejecutivo y legislativo se va a alterar en beneficio del poder ejecutivo. El poder ejecutivo va a poder aprobar incluso normas de carácter general que van a suponer una pues como digo, una suspensión de derechos. No significa que no exista esa cobertura legal. Para empezar, siempre habrá una regulación general de este tipo de situaciones y para seguir debe existir un control parlamentario, según los casos puede ser previo, puede ser posterior o ambos, de este tipo de medidas. Pero como digo, hay por ahí un desplazamiento. Pero por otro lado, y para mí esta es la clave, está la cuestión de que en el caso de suspensión sí se puede traspasar ese contenido esencial del derecho, es decir, se puede llevar a cabo una regulación general, si bien, por supuesto, temporal, porque la suspensión es una cosa absolutamente excepcional, que va a ir más allá, es decir, que va a llevar a cabo no solo ya restricciones, sino pues una afectación al contenido esencial, a ese núcleo del derecho. Por supuesto, estamos hablando de algo, como su nombre indica, absolutamente excepcional, extraordinario, que no se puede concebir en situaciones de normalidad, pero que cuando se requiere, y esto me parece muy importante destacarlo, es una garantía de los derechos. Es verdad que en Europa, en tiempos afortunadamente lejanos en general, y en América en tiempos a veces no tan lejanos, determinados gobiernos con, vamos a decir, tendencia al autoritarismo, pues han querido abusar de este tipo de situaciones y por lo tanto es muy prudente considerar que estas situaciones deben quedar para situaciones o momentos extraordinarios donde la necesidad exija esa suspensión de los derechos, exija salirse del examen normal o habitual de proporcionalidad y llegar más allá. Esto, por supuesto. Pero dicho esto, y esto me parece muy importante, si las medidas que realmente consisten en la suspensión de un derecho fundamental se han de adoptar, solo se puede hacer bajo la cobertura de la declaración del estado excepcional. Porque resulta que la suspensión de derechos, es decir, la declaración de estados excepcionales que permiten la suspensión de derechos, es un mecanismo de defensa de la Constitución y de los propios derechos. Y es un mecanismo de garantía de los propios derechos. Es una paradoja, porque podemos decir, ¿cómo que estamos garantizando los propios derechos cuando en realidad lo que estamos
haciendo es restringirlos mucho más allá de lo normal, es decir, afectar a su contenido esencial. Bueno, es cierto que podemos afectar al contenido esencial de derechos concretos de personas concretas o a veces incluso de la generalidad de la población, como se produce en este caso, por lo menos en España, donde hay una suspensión, desde mi punto de vista, una suspensión general de la libertad de circulación, aunque con excepciones, pero, repito, esto se hace como defensa del propio sistema de derechos y de la propia Constitución. Y por eso se rodea de garantías. Y por eso existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otras cortes internacionales que nos hablan de los límites, requisitos y garantías de la propia Declaración de los Estados Excepcionales. Entonces, por un lado, la declaración de un estado excepcional, la suspensión de derechos, tiene a su vez, es verdad que ya no vamos, que vamos a superar en los derechos que se ven afectados ese examen de proporcionalidad normal, vamos a decir, porque vamos a ir más allá, porque vamos a llegar a sobrepasar el contenido esencial. Pero lógicamente tiene que haber un examen de proporcionalidad en cuanto a la propia declaración, un examen que implique justificar la necesidad de la declaración, naturalmente, y luego a partir de ahí esa necesidad sí que va a justificar el que se suspenda ese contenido esencial. Pero a partir de ahí, esto me parece también muy importante, porque luego les voy a contar ya para terminar el debate de estas semanas entre los juristas españoles, que es el que conozco más de cerca, aunque me consta que en otros países pues también se ha venido produciendo, y sé que en el caso de México empieza también a abrirse un debate más o menos de corte similar, ¿no? Entonces, me parece muy importante destacar esta idea, ¿no? Y es que, como he dicho, la jurisprudencia exige unos requisitos y unas garantías. La suspensión se produce en casos extraordinarios y excepcionales que la justifiquen, y a partir de ahí sí se lleva a cabo la suspensión de determinados derechos. En el caso español, la Constitución nos dice exactamente qué derechos se pueden suspender. En el caso de México, justamente al revés, nos dice qué derechos no se podrán suspender nunca. Por lo tanto, todos los demás, por eliminación, sí pueden ser objeto de suspensión o de restricciones especiales bajo los estados excepcionales del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, pero en todo caso, el punto al que voy es que la suspensión no equivale a la privación o la eliminación total del derecho. Esto no es posible, además ni siquiera sería compatible con la idea de la dignidad. Es decir, hay derechos que no se pueden suspender y hay garantías que lo que sucede es que retroceden. Por poner un ejemplo, citaba yo antes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso Irlanda contra el Reino Unido, lo que sucede es que el Reino Unido en este caso tenía una legislación especial para el caso de terrorismo. En la práctica es una suspensión, pero individual, de derechos, aunque en el sistema constitucional británico no se configura de esta manera, pero en la práctica viene a suponer esto. El punto al que voy es que, por ejemplo, aquí hay garantías como la duración máxima de la detención, los derechos del detenido, el derecho a un abogado a ser informado de la acusación, que retroceden, pero el derecho no desaparece. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino Unido le dijo, bueno, usted puede alterar la duración máxima habitual de la detención, pero lo que no puede en ningún caso es no poner plazo, es decir, proceder a detener de una manera indefinida a las personas. No, porque lo que hay es un retroceso de las garantías, pero la garantía sigue existiendo. Si en España leemos la Ley Orgánica 4/1981, que es la que regula los estados de alarma, excepción y sitio, podemos comprobar cómo en el estado de excepción y el de sitio, que ambos son inequívocamente suspensivos de derechos, o por lo menos permiten inequívocamente la suspensión, las medidas que la ley permite adoptar no acaban con el derecho, no lo suprimen, no lo hacen desaparecer en modo alguno, sino simplemente que la garantía retrocede. Pues, por ejemplo, en la intervención de las comunicaciones, que normalmente requiere autorización judicial previa, pues aquí va a haber una comunicación posterior, pero la garantía judicial sigue existiendo, la propia ley así lo determina. Lo mismo para la inviolabilidad del domicilio, lo mismo para la garantía del detenido, como antes he explicado. Incluso en el caso de suspensión individual, el Tribunal Constitucional Español llegó a decir, muy bien, nuestra detención gubernativa máxima habitualmente es de 72 horas, para los casos de terrorismo se extendía a 10 días. El tribunal dijo, muy bien, usted la puede extender porque es una suspensión del derecho, pero no la puede extender tanto, 10 días es desproporcionado, no puede.
el legislador cambió y estableció 5 días. Por cierto, la prolongación de la detención máxima en estado de excepción y sitio sigue siendo de 10 días sin que el tribunal se haya pronunciado. Pero el punto al que voy es que es necesario, y con esto voy a ir terminando, definir el concepto de suspensión. No puede ser un concepto vacío. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos varios elementos claros para ayudarnos a esa definición. Estos elementos claros son, en primer lugar, la suspensión permitirá afectar al contenido esencial del derecho, cosa que normalmente no se va a poder producir nunca. En segundo lugar, la suspensión no puede privar al derecho de todo contenido. Esto atentaría contra la idea de dignidad o hasta incluso con otro límite porque, esto también es importante y no lo he dicho, una cosa es que el test de proporcionalidad no actúe y otra cosa es que no haya ningún control. Hay siempre un test de razonabilidad mínima de la medida y, por supuesto, una interdicción, es decir, prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por lo tanto, en ningún caso bajo la suspensión de los derechos podemos llegar a la eliminación del derecho. De tal manera que la suspensión del derecho es un corrimiento, vamos a decir, de la barrera, del límite, de la garantía mínima en la que el derecho consiste, que normalmente está en lo que garantiza su contenido esencial y en estos casos va a descender, pero nunca desaparecer, ¿no? Ahí están la interdicción de la arbitrariedad, como digo, un criterio de razonabilidad, como también estoy señalando, y por supuesto la idea de la dignidad de la persona, que impediría en estos casos una privación total y absoluta de la mayoría de los derechos. Hay derechos que a lo mejor podemos pensar, bueno, el derecho de huelga, pues en tiempos excepcionales se puede prohibir su ejercicio, pero la libertad de expresión no se puede prohibir totalmente, ni siquiera las medidas que en España se prevén para el estado de excepción permiten la prohibición. Bueno, a partir de aquí tenemos la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta porque vivimos, y esta es mi reflexión final, vivimos en España, en Europa, en México, en otros países de América, con peculiaridades muy diferentes, pero una época en la que los derechos están al mínimo. Nadie discute la finalidad, nadie discute que todas estas restricciones tienen ese fin, pero a partir de ahí hay que llevar a cabo estos exámenes. Y si se considera que las medidas, como por ejemplo el confinamiento, son estrictamente necesarias para la consecución de ese fin, pero van más allá de la garantía del contenido esencial, obviamente el contenido esencial de la libertad de circulación, desde mi punto de vista, pues como mínimo permite un principio general de libre circulación que luego se puede restringir o que luego se puede limitar, que es exactamente lo que dice nuestra ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, incluso en el estado de excepción que permite la suspensión. Muy bien, pues entonces, como estoy diciendo, estas medidas, si son imprescindibles, pero van más allá del contenido esencial y van más allá del juicio de proporcionalidad normal, solo se pueden adoptar bajo la cobertura de la suspensión de derechos de acuerdo con lo que prevé la Constitución. Y si no se hace así, no se es más garantista, se es mucho menos. Justificar que aquí todos podemos estar confinados y que todos los derechos, o gran parte de los derechos, pueden estar tan estrictamente limitados que en algunos casos creo que están inequívocamente suspendidos, por ejemplo en el caso de la libertad de circulación, y no muy lejos está la libertad de reunión y manifestación, como digo, justificar esto sin esta cobertura no es ser más garantista, es mucho menos, porque lo que tenemos que valorar es la medida. Y si la medida es imprescindible y solo se puede adoptar bajo la suspensión, establecer la suspensión de derechos es más garantista. Repito que los estados excepcionales naturalmente se han utilizado en épocas históricas, en otros momentos, en otras situaciones de una manera muy peligrosa y dando un poder excesivo a los gobiernos, pero mucho más peligroso es dar un poder excesivo a los gobiernos sin la cobertura, sin la garantía constitucional que supone la declaración de un estado excepcional y sin el control parlamentario que viene unido a esta idea. Esta, naturalmente, es mi postura. Quiero decir que la última parte de la exposición, sobre todo, lo que planteo es mi posición en un debate muy complejo y que en la doctrina española pues nos ha dividido, no sé si por mitades, pero en fin, hay gran cantidad de colegas que opinan lo mismo que yo he estado diciendo, pero otros opinan lo contrario. Otros opinan que las medidas que se han adoptado están bien adoptadas sin la cobertura de un estado excepcional como sería el estado de excepción, sino bajo la cobertura de nuestro estado de alarma, que repito y aclaro, no permite la suspensión de derechos. Como he dicho, sé que en México se inicia un debate similar sobre si las medidas que se van adoptando requerirían la cobertura de un estado excepcional o no. Tengo que decir una cosa, tampoco podemos comparar hasta que no veamos si la intensidad de las medidas es la misma que hemos tenido aquí. Aquí, hasta mañana,
que podremos salir a pasear unas horas al día, pero hasta mañana no hemos podido, es decir, hasta hoy, no hemos podido salir nada más que en supuestos muy, muy, muy excepcionales, como salir a comprar comida o al cuidado de personas mayores o al trabajo de las personas que tienen que trabajar. Por lo tanto, a mí me parece que eso es un principio general de suspensión de la libertad de circulación, es decir, un principio general de que no se puede circular. De hecho, el decreto que declara el estado de alarma así lo hace. Pero repito, muchos otros compañeros se han posicionado en sentido contrario diciendo que esto no es una suspensión, sino que son restricciones, ellos lo llaman especialmente intensas, ¿no? Restricciones especialmente intensas, pero yo creo que cuando se invierte el principio general de que lo normal es circular y lo excepcional es que no se puede circular, y lo invertimos para que lo normal es que no se puede circular ni salir de casa, y lo excepcional es poder salir, pues me parece a mí que hemos llegado a la suspensión clara de este derecho fundamental, que si está justificada se puede adoptar, pero bajo la cobertura necesaria. Bueno, pues esta sería mi exposición. No sé si quedan unos minutos, si es posible, voy a tratar, a ver, aunque sea de esta manera, de leer si es que hay alguna pregunta por aquí. No. En América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que para que haya una restricción, de derechos debe haber un método científico que justifique la restricción, que sea proporcional y razonable, que sea legal y que esté debidamente fundado y motivado. Luego, entonces, en México, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo otorga esta facultad de restricción o suspensión al presidente con la autorización del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente. Luego, entonces, si un gobernador o alcalde que se llama presidente municipal, las restricciones a derechos fundamentales que ellos emitan, esta medida de restricción será constitucional o violatoria de derechos. Bueno, pues Noé Villanueva, usted lo está apuntando. Yo para México no quiero pronunciarme de una manera tan categórica, pero bueno, en realidad puedo decir que ha habido algunos colegas. Hoy mismo leía alguna opinión del profesor José Luis Soberanes, por ejemplo, que viene a decir exactamente esto. Aquí también tenemos una cuestión de que no ya del Ejecutivo versus el Legislativo, como yo he dicho, sino del poder federal o central frente a los poderes locales. Una medida de estas características, en efecto, yo creo que de acuerdo con la Constitución mexicana, pues en efecto está reservada al gobierno federal. Entonces, repito, no se es más garantista por decir, no hace falta utilizar el mecanismo del artículo 29, no. Antes, al contrario, se es menos garantista, porque el artículo 29 lo que hace es dar una cobertura, establecer un procedimiento y rodear de garantías unas medidas que de todas maneras se están adoptando y las están adoptando poderes locales, ¿no? Bueno, por aquí está viendo, voy a ver si tenemos alguna pregunta o alguna cuestión más, dado que nos quedan algunos minutos, porque muchas gracias, saludos. Voy a ver, porque aquí tengo una lista. Un privilegio escucharlo. Bueno, muchas gracias. Hace un año en Toledo tuve el gusto de conocerle. Bueno, esto sí que aprovecho para decir, aunque lamentablemente este año 2021 hemos tenido que aplazar nuestra especialidad de justicia constitucional, que celebramos en Toledo en el mes de julio, este año 2020, la hemos aplazado a 2021. Por lo tanto, bueno, pues aprovecho este foro, que creo que tiene bastante audiencia, pues para invitarles a todos y animarles a este programa, que se dedica precisamente a temas de justicia constitucional y que venimos desarrollando con bastante demanda aquí en la ciudad de Toledo desde hace bastantes años. Bueno, voy a ver, Noé Villanueva, porque me gustaría contestar si alguien más ha planteado preguntas. A ver, José Javier Hernández Torres, la razonabilidad debe estar íntimamente ligada a la proporcionalidad para ser debidamente garantista. Muy interesante. Esto aprovecho, si me quedan unos pocos minutos, para aclarar también esta cuestión. Razonabilidad y proporcionalidad tienen una relación no muy clara ni muy unívoca. En el caso de algunos autores, identifican el juicio de razonabilidad con lo que yo he llamado juicio de proporcionalidad en sentido amplio. Incluso yo en muchas exposiciones lo he tendido a hacer. Pero en realidad yo creo que la razonabilidad más bien es un estándar más bajo, vamos a decir, menos estricto que el de proporcionalidad, porque el de proporcionalidad tiene todos esos tres elementos y una medida puede ser razonable sin llegar, digamos, es un estándar algo más bajo. Si tenemos la
la proporcionalidad con sus 3 elementos como estándar o como criterio más estricto en situación de normalidad, repito, porque luego ya hemos explicado el tema de la suspensión, un examen de razonabilidad es menos exigente. Y todavía por debajo, también lo vuelvo a aclarar, menos exigente aún es un examen de interdicción de la arbitrariedad, es decir, por lo menos que la medida no sea arbitraria, es decir, una medida no puede ser arbitraria nunca. Digamos que el examen de interdicción de la arbitrariedad inequívocamente funciona o se aplica a todo tipo de situaciones, incluida la suspensión de derechos, incluido un estado de sitio. Lo que podamos imaginar nunca se va a poder llevar a cabo de una manera arbitraria. Es decir, el estándar de la arbitrariedad se actúa siempre y en todo caso, y es el de la proporcionalidad, o más concretamente el del contenido esencial, si lo definimos en términos objetivos, como yo lo sostengo. Sé que hay una definición, repito, relativa del contenido esencial, pero entonces no añadiría nada al principio de proporcionalidad. No creo que la Constitución quiera garantizar algo que no añade nada a lo que ya es el estándar normal, ¿no? Entonces tenemos ese contenido esencial que existe, repito, en situaciones de normalidad, y en situaciones de suspensión de derechos lo podemos saltar. Pero dentro de que se salten esas situaciones de suspensión de derechos, naturalmente rigen otros estándares. Uno sería ese principio de razonabilidad, si lo entendemos en este sentido que yo estoy diciendo ahora, ¿no? No como equivalente a un principio de proporcionalidad, sino como un estándar, como un escrutinio, si queremos, más laxo, más flexible. José Javier Hernández. Bueno, voy a ver, Gerardo Galván, la ponderación siempre tiene como resultado la suspensión del derecho fundamental que resulta vencido. No, esto también es muy interesante. Porque, claro, en un conflicto concreto hay un derecho que se sacrifica siempre, ¿no? Como hemos dicho antes, si alguien insulta y decimos que esto no forma parte de la libertad de expresión, su libertad de expresión se sacrifica en este caso. O si en un caso concreto, por ejemplo, alguien no puede ir a misa, que también es otra libertad que ahora se ve restringida, diríamos, ¿está suspendido su derecho? No. Que tu derecho se sacrifique porque en una ponderación, en un caso concreto, deba ceder, no significa que esté suspendido. La suspensión implica una regulación general, aunque sea suspensión individual, porque tenemos suspensión individual en casos de terrorismo, pero por una regulación general. En España lo tenemos, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento criminal. Quiere decir que en todos los casos que cumplan esos requisitos, la regulación general y abstracta del derecho baja, el estándar de protección decae y disminuye. Por lo tanto, que en una ponderación el derecho de una persona ceda, no significa que esté suspendido. Solo cede ese día, en esa ocasión, en esa oportunidad. Cede porque en esa ponderación concreta decae, pierde, por así decir, en su conflicto con otro derecho o con otro valor. Eso pasa todos los días y a todas horas. No implica en absoluto suspensión del derecho, porque la regulación general del derecho sigue respetando el contenido esencial y sigue estableciendo restricciones proporcionadas. Pero repito, en cada caso concreto que podamos imaginar de conflictos entre derechos, hay un derecho de una persona que en esa ocasión concreta, repito una vez más, en ese momento y en esa hipótesis, pierde. No es lo mismo que la ponderación, el derecho que se sacrifica en un caso concreto, en una ponderación, pierda, a que este derecho esté suspendido. La suspensión implica que la regulación general, como la que tenemos desde mi modesto punto de vista en España en el decreto del estado de alarma, la regulación general ha traspasado el contenido esencial del derecho. De la misma manera que el hecho de que un derecho pierda en un conflicto, repito, en una ponderación determinada, no implica que se vea afectado su contenido esencial, porque el contenido esencial del derecho es una garantía frente al legislador, no es una garantía frente a cada ponderación. El contenido esencial solo afecta frente a la regulación general. Por eso creo que esa es la barrera clave que solo se puede traspasar en caso de suspensión. Pero muy oportuna la reflexión de Gerardo Galván Núñez. Se han negado suspensiones fundándose en la facultad local para aplicar dichas medidas de salud. Bueno, sí. Aquí también pasó que antes de que se declarase el estado de alarma, la última semana, donde la alarma ya cundía, a pesar de que el gobierno no había actuado, algunas comunidades autónomas e incluso municipios empezaron a adoptar suspensiones, medidas restrictivas de la libertad de circulación muy dudosamente legítimas desde el punto de vista ya competencial. Mucha felicidad, bastante interesante. Iba a ir a Toledo este año, pero ya no se pudo. Nos vemos en 2021. Claro que sí, Monza Raúl. Nos vemos en 2021 si Dios quiere, y estamos, el mismo curso que teníamos preparado lo vamos a aplazar tal cual para 2021. Muy bien, pues creo haber atendido sus consultas. Ustedes disculpen que ahora he girado la cámara porque la tenía preparada para mi exposición, pero ahora para poder leerles. Bueno, termino agradeciendo mucho su atención
su interés por mi exposición, las preguntas que me han planteado y recomendándoles siempre, aprovechando este espacio, ya digo, con la gran difusión que nos permite para, bueno, voy a citar nuestra web, www.derechoconstitucionaltoledo.com www.derechoconstitucionaltoledo.com. Ahí tenemos gran cantidad de ofertas formativas, muchas de ellas son ahora online también, que quizás pues resulten más adecuadas para este momento. Muchísimas gracias de todo corazón a todos, a los amigos de México. Cuánto estoy deseando poder volver a México, por lo tanto, bueno, pues estas oportunidades virtuales son para mí muy, muy especiales. Ojalá pronto nos veamos allá en México o acá en Toledo. Seguro que todo esto va a pasar. Quédense en casa, eso por supuesto, quédense en casa hasta que todo pase, y cuando todo pase, pues esperamos que volvamos a reencontrarnos físicamente, y mientras tanto, pues solo agradecer la oportunidad que esta plataforma me ha dado para estar con ustedes unos minutos. Muchísimas gracias a todos.